Como les explicaba Andreina al principio, que una de las actividades que tenemos que tomarnos nosotros como aseguradores de la calidad es precisamente la gestión de las actividades de pruebas, entre ellas la construcción de un plan de pruebas, que como recordarán era la actividad 1. Uno podría pensar de lo que conocemos de los testers es que simplemente como tal, nosotros escribimos una matriz de prueba, llegamos un día, escribimos una matriz de prueba, la ejecutamos, le decimos a desarrollo cuáles son los bugs encontrados y ya, y el resto de la semana pues no hacemos mucho, ¿no? Ese no es el caso. Precisamente, una de nuestras primeras actividades es la construcción de nuestra planificación. Es dejar plasmado en un documento nuestro alcance de las pruebas que vamos a realizar. Decir, por ejemplo, vamos a atacar tales funcionalidades de las pruebas, en qué tiempo vamos a hacerlo, cuáles van a ser nuestros objetivos con cada actividad que realizamos. Es decir, no solamente vamos a escribir scripts de pruebas automatizados, porque se ve lindo y lo vimos en Reddit alguna vez, hay gente que lo utiliza. Vamos a escribir scripts automatizados en nuestros objetivos porque queremos asegurarnos que las pruebas de regresión se pueden ejecutar de la manera más iterativa posible, de manera automática, sin tener que involucrar a cada momento a un usuario humano para las pruebas. Tenemos que plantear muy bien nuestros tiempos para que después no haya confusiones con nuestros clientes o el equipo de desarrollo de cuándo vamos a hacer cada actividad, cuánto de tiempo deberían esperarnos para entregar las cosas. Hay que también plantear qué medios necesitamos para poder cumplir nuestra tarea. Necesitamos que definir que el tester que vamos a emplear para este proyecto tiene que tener experiencia con inteligencia artificial, si fuese, por ejemplo, un dominio de la inteligencia artificial. O es un tester que tiene que saber de automatización de pruebas de browser, que no es lo mismo que la automatización de pruebas con programas de estos, o la automatización para móviles. Es una tareas con un nivel similar de conocimiento, pero el framework de trabajo cambia. Además, saber, bueno, hay que contratar, por ejemplo, los servicios de una granja de equipos para poder probar diferentes modelos de teléfonos, si fuese una aplicación móvil, etcétera. Todo eso hay que tenerlo planificado en un documento que lo muestre. Hay que explicar nuestra aproximación a las pruebas, qué tipo de pruebas vamos a utilizar. Vamos a utilizar pruebas de caja negra, caja blanca, pruebas de carga o pruebas autofuncionales, pruebas estáticas, a qué documentos le vamos a hacer las pruebas estáticas, cómo nos vamos a comunicar con el resto del equipo, con los desarrolladores, con, por ejemplo, una daily diaria para reportar el avance del proyecto. Mientras que con el cliente vamos a enviar un correo semanalmente con el avance de las pruebas en el proyecto. ¿Qué canales de comunicación vamos a utilizar? Vamos a utilizar un Zoom, vamos a utilizar una herramienta tipo Slack, vamos a utilizar un gestor de defectos como Gutrack. Todo eso hay que comunicarlo al equipo. ¿Qué estrategia de prueba vamos a seguir? Es decir, vamos a utilizar pruebas estáticas, vamos a utilizar automatizadas. ¿Qué contingencias y riesgos puede haber con el proyecto en la parte de calidad? En caso de que el equipo de desarrollo entregue tarde uno de sus requerimientos que tenían comprometidos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos responder ante ese riesgo? Todo eso hay que planificarlo en un documento para que todos los involucrados desde el día 1 de trabajo tengan claridad de qué hacer en caso de fallo, básicamente. Me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo en Accord International manejamos precisamente este tipo de planificaciones. Se te va a abrir un browser con información, ahí está, gracias. Y este es un pequeño proyecto DOMI, una pequeña planificación DOMI que les presento acá para que tengan una idea de qué me estoy refiriendo con esto. En la empresa particularmente los compartimos a través de una wiki propia interna desarrollada por nosotros, pero también pueden utilizar en su organización propia un documento de Drive que tenga esta información, que sea dinámico y se pueda entregar, y debería contener índices tales como los siguientes: un versionado de los diferentes cambios que va a hacer en este documento, para que después no haya confusiones de decir, bueno, es que cuando se escribió el documento en primera instancia, en la versión 1.0 del nodo de Maggie, se había acordado con el cliente hacer pruebas automatizadas. Pero con discusiones posteriores, eso se sacó del alcance por temas, por ejemplo, económicos. Así que para la versión 1.1.1 se saca el 13 de julio y ya no va en nuestra planificación. Hay que mantener una documentación específica, lo que se llama un manejo de configuraciones de cada una de las versiones de todos los documentos que salen a nuestra mano. Es decir, de esta planificación, de nuestras matrices de prueba, de nuestros reportes de box. Todo debería tener un log de cambio. Evidentemente el autor, basados en qué documentación vamos a seguir. Como les dije, un alcance del proyecto, tal como decir que se va a solicitar al cliente la creación de una matriz de pruebas de aceptación, es decir, una matriz de pruebas ya no creada por el equipo de QA propio de la empresa proveedora del software, sino creada por el cliente para poder garantizar que las pruebas que vayan a hacer ellos en su fase de UAT, en su fase de pruebas internas del cliente, tengan que ver realmente
con lo desarrollado durante nuestra fase de desarrollo. Y en caso de que esos dos documentos colapsen, evaluar dónde hubo la confusión, quizás hay una confusión en los requerimientos, algunos están explicados correctamente, etc. Hay que decir que vamos a hacer una prueba de responsividad a la solución. Si, por ejemplo, queremos incluir nuestro software en diferentes modelos de dispositivos, bueno, incluir cuáles tipos de pantalla van a ser sujetos a cambios y aquellos que no sean incluidos, que después no haya quejas de por qué no se vienen en tal modelo de pantalla. Hay que incluir también unos objetivos, como por ejemplo, el objetivo más básico de las pruebas, que es el identificar defectos, pero también, por ejemplo, validar la adaptabilidad de la solución a diferentes tipos de navegadores. Aquí te indicamos, vamos a trabajar con navegadores clásicos como Edge, Firefox y Chrome, y también está 4 resoluciones de pantalla diferentes, por ejemplo, la 1080, una 4K y una 2760. También sería importante incluir un documento de referencias a los principales links importantes para el desarrollo, es decir, dónde se va a encontrar la matriz de pruebas para que todos los interesados puedan verla, cuál es el link al ambiente productivo, dónde se va a encontrar el estándar de calidad seguido, todo eso debería estar bien documentado, identificar cuáles elementos vamos a probar de nuestra nueva aplicación. ¿Okay? Recordemos que la comunicación, como las relaciones y en la vida, es lo mejor. Siempre tener canales de comunicación abiertos y bilaterales es lo que garantiza que todos al final del día, que es lo más importante, terminemos contentos, de que no haya después quejas, de que el cliente sepa que tiene la confianza, de que podemos cumplir una planificación, etc. ¿Qué elementos vamos a probar de este proyecto DOMI? En este ejemplo les pongo la permisología de la solución, una modificación de un registro X, estas funcionalidades se van a probar. Entre las pruebas no funcionales sería un refactor que se le va a hacer a un UX UI, digamos, hipotético, pero también hay que plantear qué no se va a probar. En este proyecto DOMI les coloco, por ejemplo, que no se le va a hacer pruebas a las funcionalidades legales de la fase 1. Aquí estamos imaginándonos de que tal vez esta solución de software no es propia de la empresa, sino que somos un contratado de segunda generación, por decirlo de alguna manera. Ya había una aplicación base, la cual estamos como que haciéndole mejoras, y no le vamos a hacer unas pruebas tan exhaustivas a aquellos módulos que ya fueron desarrollados por un tercero, porque en teoría el cliente ya aceptó que eso estaba bien. Obviamente eso no significa que no vamos a tocarlos para nada. Hay que hacer pruebas de regresión, es decir, asegurarnos de que todo lo que estaba ya construido alrededor con nuestros últimos cambios no se ha habido afectado, pero si el login lo construyó otra empresa, no vamos a podernos hacer los tal vez 30 casos que involucra hacer un login, sino tal vez simplemente unos 10 para asegurarnos que los últimos cambios no hayan afectado el login original. Y en general, cualquier cosa que no queramos probar, por ejemplo, se me ocurre que yo muchas veces incluyo en esta estrategia de pruebas que yo no le hago pruebas. No sé si ustedes saben, en un login, cuando te conectas, que te pide una verificación de que tú eres un humano, hay que resolver un CAPTCHA para demostrar que no eres un humano y que te permite acceder. Yo a esa aplicación yo incluyo en mi plan de pruebas que no le voy a hacer el QA. ¿Por qué? Porque esto no lo desarrollo yo. Si CAPTCHA tiene un problema de que tal vez deja pasar a un bot con eso, bueno, ese es problema en todo caso de Google, ¿no? Que es quien lo desarrolla, no yo como tal. A eso hay que incluirlo por allí, de que el cliente, si en algún momento a Google tiene algún defecto de que no funciona el CAPTCHA un día, bueno, nosotros no construimos el CAPTCHA, lo construye Google, tienes que resolverlo por otro medio. Luego pasamos a la planificación de los recursos, quiénes son los especialistas que van a estar involucrados. En este proyecto, ejemplo, simplemente yo, pero a lo mejor tenemos a un segundo QA que se encargue de la gestión, como mencionaba Andreina, un superior a mí. O puede ser que haya un tercer QA que se encargue de la parte de la automatización de pruebas porque tiene esas credenciales. Los recursos necesarios para las pruebas, aquí dejamos una máquina desktop, pero si fuese un proyecto que tuviese requerimientos móviles, tal vez haya necesidad de incluir entre los recursos necesarios una granja de dispositivos. El cronograma de pruebas, que aquí se plantean las fechas estimadas para entrega de cada actividad. Aquí, como se darán cuenta, hay una fecha para cada sprint de pruebas, cuando se va a ejecutar la elaboración del plan de pruebas, cuando se certifica la matriz de aceptación, cuando se hacen cada una de las pruebas en diferentes fases. No se preocupen con este tema de que en el módulo 5 les voy a explicar cómo estimar el tiempo necesario para crear las pruebas y ejecutarlas. Y en general, como se darán cuenta, hay un montón de entregales de pruebas y demás, un montón de ítems que deberían incluir su plan de pruebas, incluido el de gestión de riesgos y mitigación. Y el último, que es el número 12, que son las métricas que vamos a seguir para garantizar al final del proyecto cuál fue nuestro desempeño. Por ejemplo, cuánto se desvió lo planificado de lo real.